Antes de comenzar mi exposición, quisiera agradecer a los doctores Tortajada y Reyes su amable invitación a participar en estas jornadas online sobre fibrilación auricular. La fibrilación auricular se va a convertir, si no lo es ya, en una epidemia del mundo occidental. Se prevén en Europa y Estados Unidos más de 33 millones de personas afectadas de fibrilación auricular en 2050. Las enfermedades propias de estos países, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, son causa de más fibrilación auricular. Esta arritmia, aparte de ser la más frecuente, se asocia con una mayor mortalidad, produce enfermedades invalidantes como insuficiencia cardíaca ictus, a la vez que consume una gran cantidad de recursos sanitarios. No existe en la actualidad una terapia curativa de la fibrilación auricular. Disponemos, no obstante, de varias opciones terapéuticas que durante la historia natural de la fibrilación auricular en nuestros pacientes nos permitirán reducir los síntomas y prevenir las complicaciones. Otras nos podrán ayudar a prevenir la evolución natural de esta arritmia hacia su forma permanente. Es por ello que deberemos actuar con cautela y determinación para dar a nuestros pacientes con fibrilación auricular la mejor atención médica posible. Es cierto que todo médico debería guiar sus actos bajo el principio de no dañar a su paciente. Sin embargo, algunos médicos sufren el llamado factor Chagrin. Dicho factor se describió en 1985 como aquel análisis de decisión dirigido a evitar un mal resultado. Por dicho factor, podríamos evitar a nuestros pacientes tratamientos potencialmente beneficiosos por el miedo a que sufrieran las complicaciones inherentes a dicho tratamiento. Por tanto, las decisiones a tomar por cada médico deberían tener en cuenta ambos principios. Para ilustrar mi exposición, relataré 4 casos clínicos reales. El primer caso corresponde a un varón de 65 años con varios factores de riesgo coronario y cardioembólico. Acude al servicio de urgencias por disnea de reposo y edemas en miembros inferiores. Contaba además disnea de esfuerzo previa. En la exploración física no se encontraba hipotenso, aunque sí taquicárdico y taquipneico, y con ruidos sobreañadidos en la auscultación pulmonar. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia, crecimiento vía-auricular, fisuritis y derrame pleural de pequeña cuantía. El electrocardiograma de 12 derivaciones se muestra a la derecha. Se comenzó tratamiento con flecainida intravenosa, produciéndose un grave deterioro clínico del paciente. Se registró un nuevo electrocardiograma que mostraba una taquicardia regular de QRS ancho a una frecuencia de cerca de 200 latidos por minuto. ¿Qué se ha hecho mal en esta actuación médica? Inicialmente se ha intentado la cardioversión farmacológica, que está contraindicada si no se ha descartado la presencia de trombo intracavitario. Asimismo, se ha utilizado flecainida para dicha cardioversión farmacológica, que sabemos está contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca, y además se ha producido una prolongación del complejo QRS, probablemente porque el enlentecimiento auricular producido por la flecainida ha permitido que la conducción auriculoventricular haya pasado a ser de 2:1 a 1:1 con aberrancia en la conducción y aumento de la frecuencia ventricular. En esta tabla publicada recientemente por la Sociedad Europea de Cardiología en sus guías sobre fibrilación auricular se detallan los fármacos eficaces contra la reversión del ritmo sinusal. En ella se aprecia cómo la flecainida está contraindicada en pacientes con cardiopatía estructural, cardiopatía que debió ser sospechada en nuestro paciente ya que se encontraba en clara insuficiencia cardíaca y presentaba cardiomegalia. Por otra parte, no se hizo un diagnóstico correcto de la arritmia, puesto que si observamos el registro, vemos que las derivaciones estándar 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF muestran una morfología de ondas F típica del flúter auricular común. Sin embargo, se pudo realizar este diagnóstico erróneo al fijarse únicamente en las derivaciones precordiales, donde se ve una clara irregularidad sin apreciarse claramente las ondas F de flúter auricular, confundiéndose con fibrilación auricular. El segundo caso ilustra a un paciente joven con antecedentes de palpitaciones y que acude a urgencias por uno de sus episodios. El electrocardiograma registrado se observa a la derecha con una taquicardia irregular de QRS ancho. Tras un tratamiento intravenoso con adenosina y posterior administración de amiodarona, el paciente sufre una parada cardíaca por fibrilación ventricular que precisó desfibrilación e intubación. En el registro B se aprecia el momento de la descarga de la desfibrilación por fibrilación ventricular. En el diagnóstico diferencial de taquicardia de QRS ancho de intervalos RR irregulares, el diagnóstico más probable dada la anchura variable de los complejos QRS,
el inicio deltoide de algunos complejos QRS sería la de fibrilación auricular preexcitada. Sabemos que el origen de la fibrilación auricular preexcitada puede ser la degeneración de una taquicardia ortodrómica o bien la propia fibrilación auricular de inicio. En cualquier caso, no estarían indicados los fármacos frenadores del nodo AV, ya que impedirían que latidos provenientes del nodo impidiesen la conducción por la vía accesoria. En algunos casos, este hecho podría favorecer la degeneración de la fibrilación auricular en fibrilación ventricular y parada cardíaca. Pero, ¿son la adenosina y o la amiodarona intravenosa fármacos que puedan producir esta proarritmia? Se han descrito casos esporádicos de degeneración de fibrilación auricular en fibrilación ventricular tras la administración de adenosina. No debemos olvidar que la adenosina produce bloqueo V transitorio y además disminuye la refractariedad anteroobrada de la vía accesoria. Ambos efectos pueden favorecer un aumento de la frecuencia ventricular en caso de fibrilación auricular precipitada y degeneración en fibrilación ventricular. Por otra parte, también se han descrito casos de degeneración de fibrilación ventricular de FA precipitada tras tratamiento de una amiodarona intravenosa. Es sabido que la amiodarona tiene efectos antiadrenérgicos y que en su forma intravenosa tiene efectos verapamil-like, esto es, bloqueo de los canales de calcio. Por tanto, ambos efectos pueden producir esta temida proarritmia. Así, se ha recogido en las guías de actuación en taquicardia supraventricular del American College y la American Heart Association como el tratamiento de elección en pacientes con fibrilación auricular precipitada queda relegado a fármacos como la ibutilide o la procainamida intravenosa. Yo también creo que la flecainida y la propafenona podrían ser válidos en este tratamiento. También se afirma con indicación clase 3, como la amiodarona intravenosa junto con otros fármacos ya conocidos como la digoxina, los betabloqueantes y los calcioantagonistas son potencialmente peligrosos para el tratamiento agudo de la fibrilación auricular precipitada. El tercer caso corresponde a un varón de 70 años, dislipémico como único factor de riesgo coronario. Sin otros factores de riesgo cardioembólico más que su edad, le corresponde en la escala CHAS-BASC un valor de 1 punto. Presenta episodios recurrentes y refractarios a tratamiento antiarrítmico de fibrilación auricular. Sigue tratamiento con ácido acetil salicílico y propafenona. Dada la refractariedad clínica, se le indicó un procedimiento de ablación de venas pulmonares. Por protocolo, en nuestro centro se le realizó un ecocardiograma transesofágico previo a la ablación. En el registro se aprecia una masa móvil en orejuela izquierda sugerente de trombo intracardíaco. Ante la presencia de una masa sugerente de trombo intracardíaco, además de suspender el procedimiento, lo lógico es iniciar anticoagulación oral con ácido fumarol, manteniendo un nivel de INR entre 2 y 3. Pasados 2-3 meses, hay que repetir el ecocardiograma transesofágico y, en función de los resultados, proceder. En caso de ausencia de trombo, se podría realizar la ablación con catéter con toda confianza y posteriormente a la ablación no se debería suspender la anticoagulación oral de por vida. En caso de persistencia del trombo, habría que cambiar el anticoagulante pasando a un anticoagulante directo y posteriormente repetir el ecocardiograma transesofágico. La pregunta es, ¿hay que anticoagular a todos los pacientes con CHAS-BASC de 1? 2 meses tras la instauración del tratamiento anticoagulante se repitió el ecocardiograma transesofágico que no mostró imágenes de trombo, por lo que se procedió a ablación con catéter bajo tratamiento anticoagulante con ácido fumarol, manteniendo dicho tratamiento anticoagulante de por vida. Las nuevas guías clínicas sobre fibrilación auricular publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan el tratamiento anticoagulante a aquellos pacientes varones con un score de riesgo de 2 o más o 3 o más en mujeres. En aquellos pacientes con un score de riesgo de 0, no recomiendan ni el tratamiento anticoagulante ni el tratamiento antiagregante. En aquellos pacientes varones con un score de 1 o en mujeres con un score de 2, recomiendan la anticoagulación con una indicación clase 2A y nivel de evidencia B. Nuestro paciente tenía un score de 1 por el factor de riesgo de la edad entre 65 y 74 años. Estas nuevas recomendaciones están avaladas por artículos recientemente publicados como este que os muestro.
En este trabajo se comparó el riesgo tromboembólico en pacientes con score 0 y pacientes con score 1 en hombres y score 2 en mujeres. Como puede apreciarse, la edad es el factor de riesgo más importante de todos aquellos que dan un valor de 1 en la puntuación de CHAS-BASC. Podríamos decir que el médico de este paciente sufrió un factor Chagrin al no proceder a su tratamiento anticoagulante por el miedo probablemente a las complicaciones hemorrágicas de dicho tratamiento. Sin embargo, como demuestra las imágenes aparecidas en la ecocardiografía transesofágica, dicho tratamiento anticoagulante habría sido la mejor opción terapéutica a tomar en este paciente. El cuarto caso corresponde a un varón extabaquista e hipertenso con un CHA-BASC de 1. En 2008, con 46 años, sufría de fibrilación auricular paroxística, por lo que fue tratado con amiodarona oral. Dicho tratamiento tuvo que ser suspendido por intolerancia. Un año después, tuvo un episodio de fibrilación auricular persistente complicado con taquicardiomiopatía, por lo que fue tratado con cardioversión eléctrica. Posteriormente, siguió presentando crisis de fibrilación auricular paroxística, siendo tratado con flecainida al mejorar la función ventricular. En 2014, con 52 años, tuvo un episodio de flúor auricular común, bajo tratamiento con flecainida. También seguía tratamiento con irbesartán, bisoprolol y apixaban. Entonces, el tamaño de la aurícula izquierda era de 51 milímetros y la función ventricular se encontraba en el límite inferior de la normalidad. Se le realizó una ablación del istmo tricuspidio y reinició tratamiento con flecainida para prevenir las crisis de fibrilación auricular paroxística que todavía presentaba. Dicho tratamiento no seguía siendo eficaz, puesto que el paciente sufría crisis de fibrilación auricular. La fracción de eyección había bajado al 46% de dicho paciente se encontraba muy sintomático. Por todo ello, se realizó un procedimiento de ablación de venas pulmonares. Al pocos meses, la fracción de eyección había subido al 53% y el paciente se encontraba asintomático. Sin embargo, en 2016, recientemente, el paciente ha presentado un flúor auricular no común, estando en la actualidad pendiente de decisión terapéutica. Hemos de analizar la actitud terapéutica tomada en nuestro paciente. Sabemos que, dejada su evolución natural, la fibrilación auricular produce remodelado estructural de la aurícula izquierda, que promueve la persistencia de la misma. Es por ello por lo que debemos, además de tratar los factores predisponentes, frenar dicha progresión, manteniendo el ritmo sinusal de nuestro paciente el mayor tiempo posible. Hoy día sabemos que la ablación con catéter es la mejor opción terapéutica dirigida a disminuir la tasa de recurrencia de la fibrilación auricular. Su superioridad se ha demostrado en estudios comparativos con fármacos antiarrítmicos, tanto en el caso de la fibrilación auricular paroxística, como fue demostrado por Papone en el año 2011, como en el caso de la fibrilación auricular persistente, demostrado por el estudio español publicado en el año 2014. La ablación, por tanto, es la mejor opción que tenemos para reducir la progresión de la fibrilación auricular en comparación con los fármacos antiarrítmicos. En este trabajo publicado en el 2011 se observa cómo la progresión de fibrilación auricular paroxística persistente es inferior en pacientes tratados con ablación con catéter frente a aquellos pacientes que fueron tratados con fármacos antiarrítmicos. Es cierto que la ablación con catéter no es un proceso curativo, como publicó el Dr. Josephson hace unos años. Él observó que el porcentaje de pacientes libres de fibrilación auricular a los que él mismo le realizó un procedimiento de ablación disminuía con el tiempo, siendo mayor en pacientes con fibrilación auricular paroxística. Teniendo en cuenta esto y sabiendo que efectivamente no es un proceso curativo, también sabemos que en algunos subgrupos de pacientes la ablación podría mejorar tanto su situación clínica que no debemos sufrir efectos Chagrin a la hora de indicar la ablación. Este otro caso ilustra la afirmación antes realizada. En octubre de 2006, este paciente se encontraba en clara insuficiencia cardíaca. Se encontraba en fibrilación auricular y su fracción de eyección era del 25%. Se realizó una cardioversión eléctrica y 2 años después mantenía ritmo sinusal bajo tratamiento con una amiodarona. La radiografía muestra una clara disminución de la silueta cardíaca y la ausencia de los signos de insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección determinada entonces mostraba una mejoría, una normalidad de dicho valor, pasando al 60%. Sin embargo, al año siguiente, la recurrencia otra vez de nuevo en fibrilación auricular, a pesar del tratamiento con amiodarona, produjo un agrandamiento de la silueta cardíaca y un deterioro de la función ventricular del 40%. Está claro que en este paciente el mantenimiento de ritmo sinusal le puede beneficiar
no ya claramente en su situación clínica, sino probablemente en su pronóstico de vida. ¿Qué otro tratamiento podremos aportar a nuestro paciente que no sea la amiodarona, que claramente ha fracasado? Obviamente es la ablación con catéter el único tratamiento que hoy día podría hacer que este paciente se mantuviera en ritmo sinusal. Este metaanálisis recientemente publicado demuestra que la ablación con catéter es superior a los fármacos antiarrítmicos en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Dicho tratamiento produce una mejora ostensible en la fracción de eyección, un cambio a mejor en la percepción de la calidad de vida y una mejoría en la capacidad de esfuerzo de estos pacientes tratados con ablación con catéter. Por otra parte, van apareciendo artículos en la literatura que demuestran una mejora en el pronóstico de vida de los pacientes tratados con ablación con catéter. En este trabajo, publicado en Circulation este mismo año, se observa como en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca portadores de un desfibrilador con o sin resincronización, la ablación con catéter, en comparación con la amiodarona, produjo una menor tasa de recurrencia de fibrilación auricular. Este hecho se acompañó de una menor tasa de hospitalización no planificada y de una reducción de la mortalidad total en estos pacientes tratados con ablación con catéter. Obviamente no debemos olvidar que la fibrilación auricular persistente tiene una elevada tasa de recurrencia y que en algún momento debemos de dejar de indicar un procedimiento de ablación con catéter a aquellos pacientes que tengan una elevada tasa de recurrencia. Próximamente se publicará este nuevo score que nos ayudará a predecir a qué pacientes deberemos de dejar de indicar un procedimiento de ablación por su alta tasa de recurrencia. Este score contiene los factores de riesgo de cardiopatía isquémica, el tamaño de la aurícula izquierda, la edad, la presencia de fibrilación auricular persistente o long standing, el fallo de fármacos antiarrítmicos y el sexo femenino. En nuestro paciente, su score fue de 7, por lo que sabemos que su tasa de recurrencia iba a ser superior al 30%. Sin embargo, dadas las características de juventud y de entrada en insuficiencia cardíaca, creemos que fue coherente, que fue pertinente la realización de un procedimiento de ablación, quizás un poco tarde. En la diapositiva actual muestro la evolución de los niveles de indicación de tratamiento de la fibrilación auricular paroxística y persistente desde el año 2011 por las grandes asociaciones cardiológicas americanas y europeas. Como se puede apreciar, la fibrilación auricular paroxística refractaria al tratamiento farmacológico es indicación clase 1 para tratamiento con ablación con catéter. En el caso de la fibrilación auricular persistente y long standing, el nivel de indicación baja a clase 2A. Incluso la fibrilación auricular paroxística podría ser tratada antes del inicio del tratamiento con fármacos antiarrítmicos. En el caso de nuestro paciente, el factor Chagrin sufrido por su médico le impidió ser tratado con ablación con catéter mucho antes, cuando se encontraba con las primeras crisis de fibrilación auricular paroxística refractaria a fármacos antiarrítmicos. Probablemente se le habría evitado el episodio de taquicardiomopatía por la fibrilación auricular persistente y su aurícula izquierda no habría sufrido alteraciones estructurales que probablemente condicionarán su futuro arrítmico. A modo de conclusiones, hemos de decir que la actitud del médico ante la fibrilación auricular debe ser regida por dos principios. Ante todo, no hagas daño. Es necesario conocer los posibles efectos deletéreos que nuestra actividad médica puede ejercer sobre los pacientes con fibrilación auricular. No obstante, debemos ser tan agresivos con la fibrilación auricular como la fibrilación auricular lo es con nuestro paciente. No debemos sufrir efectos Chagrin. No debemos permitir que nuestro desasosiego con terapias no dominadas por nosotros nos impida ofrecer la mejor opción terapéutica a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.